Nutriciencia, la ciencia detrás de las tendencias nutricionales. Un programa con información clara y veraz, que te ayudará a resolver tus dudas sobre temas nutricionales actuales y adquirir un estilo de vida saludable. Buen día a todos los que nos escuchan en este espacio dedicado a la ciencia detrás de las tendencias nutricionales. Agradeciendo el favor de su sintonía, los saluda las maestras en nutrición Ana Flores, Rox Hernández y Karen Pesqueda, en producción. Agradecemos a las personas que hacen posible este programa en coordinación de producción, controles técnicos y especialmente a todas las personas que sintonizan este podcast. Hola, buen día a todos los que nos escuchan. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. El tema es ayuno intermitente, más que una moda. Es un tema realmente reciente, sin embargo ha sido muy sonado últimamente. Entonces, para iniciar este interesante tema, vamos a escuchar primero qué es lo que nos dice el público. ¿Qué opina la gente? ¿Qué han escuchado sobre este tipo de dieta de ayuno intermitente? Escuchemos. Sobre la dieta intermitente, realmente sé muy poco. Lo que sé es que debes de pasar espacios prolongados sin comer y pues la verdad que yo siento que eso para mí no me funcionaría, no aguantaría pues tanto tiempo sin comer y pues también no me, como digo, no sé del tema, pero no me parece que sea buena opción. Buen día. Referente a la dieta de ayuno intermitente, no he escuchado mucho de ella. Lo único que conozco referente al tema es que consiste en realizar ayunos de manera prolongada y establecer ciertos horarios de comida. Esto con la finalidad de hacer o forzar que el organismo queme las calorías necesarias en el transcurso de ese ayuno. Del ayuno intermitente, en realidad es poco lo que sé. Sé que consiste en dejar largas horas sin comer y tienes otro periodo de que puedes consumir casi cualquier tipo de alimento y que esto favorece para bajar de peso. Realmente no lo he utilizado, no sé si sea efectivo, pero también he escuchado que además ayuda a regular tus funciones del organismo. Bien, pues muy interesante lo que nos dice el público. Para entrar a este tema, pues damos inicio a lo que sería el ayuno intermitente. Pero bueno, ¿por qué lo entendemos así? Vemos que muchas personas ya conocen el término y otras no saben, no han aplicado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podemos entender que en la misma palabra se entiende que habla de dejar de comer. En realidad, el ayuno intermitente sí habla sobre este patrón dietético donde sí se tiene que dejar de consumir alimentos en ciertos momentos del día y bueno, es una intervención que utiliza el principio de restringir esta ingesta de alimentos. Entonces está relacionado bastante con la restricción calórica. ¿Y qué es esto de la restricción calórica? Pues más que nada es esta ingesta reducida de alimentos o de energía, pero con una nutrición adecuada. Cuando hablamos de una adecuada intervención profesional, ¿no? Una restricción calórica sometida a una recomendación por un nutriólogo, pues sí podemos tener a lo mejor este efecto que nos podrían otorgar en un patrón dietético, ¿no? Sin embargo, pues esto es muy aplicable en muchas dietas que de igual manera podemos estarlas platicando en este momento y es importante pues saber de dónde surgió esto de restringir calorías a la hora de pues hablar de alimentación. Sí, ¿no? Fíjate, Rox, es importante de hablar de restricción calórica, pero sin malnutrición. ¿A qué nos referimos con esto? A que si bien estás consumiendo menos calorías de las que requieres para realizar tus actividades en un día, y eso te va a llevar a la pérdida de grasa y de peso en general, pues que no tengas carencia de nutrientes o micronutrientes esenciales, ya sabes, vitaminas y minerales. Y como decías, esto solo se puede llevar a cabo si vas de la mano con un profesional de la nutrición. Muchas personas lo suelen llevar solitos, dicen, pues me quiero poner a dieta, eso es muy común. ¿Y qué hago? ¿Voy a dejar de comer o voy a comer menos? O lo típico, dejo la tortilla, dejo el pan y dejo el refresco, o dejo pues ciertos alimentos, pero no sabemos
si dentro de estos alimentos que estás evitando, estás a lo mejor dejando fuera otros nutrientes que pueden ser esenciales. Entonces sí considero muy, muy importante que vaya de la mano con un profesional de la nutrición. Y pues este término ya es muy antiguo, ya se ha estudiado, de hecho, en algo que yo le llamo como un accidente científico, que fue lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Y les platico un poquito. Pues aquí resulta que termina la Primera Guerra Mundial, pues había un caos, ¿no? Ya sabemos. Entonces había mucho problema para transportar los alimentos a ciertos países europeos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la comida era pues poca. Entonces a estos de manera pues no planeada, a esta población se les tuvo que llevar a cabo una restricción calórica. Comían menos de lo que ocupaban, de lo que necesitaban. Sí, pero su gobierno afortunadamente se encargó de que aunque comieran menos, comieran alimentos de calidad, por decirlo así. Entonces en su dieta incluían pescado, incluían verduras, incluían fibras, cereales integrales y verduras, por supuesto. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que los llevó a una restricción calórica sin malnutrición, y después esto pues se investigó y vieron que tenía muchos efectos positivos. Sí, fíjate que uno de los principales efectos que se vio fue que reducía la mortalidad, contrario a lo que pudiéramos pensar, ¿no? Que como estaban comiendo menos, pues era más probable que se enfermaran, que murieran. Vieron que no, o sea que realmente se redujo como en un 30-35% la mortalidad. Entonces fue cuando empezaron a ver, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los mecanismos que llevaron a estos resultados? Entonces, pues aquí resalta lo que ya nos comentaba Karen, pues la importancia de los alimentos saludables, por una parte. Eso por una parte, el que los alimentos que consumamos sean buena fuente de fibra, de vitaminas, de minerales, de proteína, etcétera, lo básico que nuestro cuerpo ocupa, pero también tiene aquí que ver qué tanto se restringió. O sea, si bien lo dices, Karen, consumían menor cantidad de alimento, realmente esa restricción no era tan severa. Estamos hablando más o menos de un 30%. 20-40%. 20-40 más o menos por ciento. Entonces, aquí sí cabe aclarar eso. O sea, que sí hay beneficios en cuanto a la restricción calórica. Pues vemos la pérdida de peso, menor riesgo cardiovascular, es decir, pues que nuestros valores de grasitas en la sangre, colesterol, triglicéridos, todo esto sean más adecuados, pero siempre que se encuentre esta restricción calórica dentro de cierto rango o dentro de cierto porcentaje. Aclaramos esto para que no vayan a pensar de repente que entre menos comamos sea mejor. Eso sí no sería adecuado. Siempre tiene que haber un control en qué tanto se está reduciendo nuestra ingesta de alimentos en relación a lo que es nuestro requerimiento. ¿Y esto por qué? Porque si no se hace así, puede ser que estemos perdiendo músculo en lugar de perder grasa. Cuando tú bajas de peso, pues quieres perder grasa, asegurarte que sea eso, no músculo, que en realidad esto nos llevaría pues a otros problemas de salud. Sí, y fíjate que estos hallazgos de la historia pues nos hacen pensar en que se fijaron más que nada en la selección de lo que le iban a dar de alimentos, o sea, tanto en la cantidad como en lo que el tipo de alimentos que les estaban dando, pues eran pues más seleccionados a lo esencial, o sea, volvimos a lo esencial, ¿no? En ese momento de la historia donde se tenía que sobrevivir. Entonces, otro pensamiento, otro tipo de llevar la vida, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que era el cambio que tuvieron, y pues vieron una reducción en la mortalidad. Eso también pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que el ejemplo también se evidenció en Noruega, me parece. Se comprobó que estos hallazgos, pues fortuitos, de alguna manera decirlo, pues también resultaron beneficiosos. Pero pues cuando depende de cuánto tiempo dure esto, ¿no? Por ejemplo, esto nos habla de los ciudadanos de Olso, creo que fueron 4 años, con esta restricción que llevó como el 20% hasta el 40% de lo que normalmente consumían, más que nada de lo que requerían. Entonces, pues también se vio que se redujo la mortalidad en comparación con otros lugares, ¿no? Donde también se tenían los estragos de la guerra. Entonces, desde ahí pues se vio que pues tiene que ver con lo que se le selecciona y también con la cantidad, ¿no? Tiene relación. Y todo esto, Rox, lo podemos aplicar pues de forma individual, ¿no? Cuando queremos, como ya decía Karen, seguir una dieta, como le llamamos, o le llama la mayoría de la gente una dieta, es decir, una restricción calórica.
pues tendríamos que aplicar también esto. No se trata solamente de reducir la cantidad de alimentos, sino considerar en qué cantidad la estamos reduciendo y qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Y pues esto también se ha evaluado en estudios en humanos y pues se ha visto que cuando se siguen estas pautas que ya comentábamos, una restricción calórica de alrededor del 20-30% con alimentos saludables, entonces los resultados son benéficos no solo en cuanto a la pérdida de peso, sino en general pues al estado de salud de la persona, a reducir colesterol, triglicéridos, a controlar más su glucosa y pues por lo tanto a reducir el riesgo de otras enfermedades. Aquí, por ejemplo, otro estudio, a mí me encanta platicar de estos antecedentes porque me parecen muy, muy chistosos cómo sucedieron o cómo se fueron investigando, pero algo de los centenarios de Okinawa, que estos son, si no me equivoco, es una isla en Japón, si no me corrigen, y pues esto resultó interesante porque los investigadores, o llamó la atención de investigadores y científicos porque decían, ¿qué pasa con ellos que viven, la mayor parte de la población vive más de 100 años? Uh-huh. Y aparte no es que solo viva más de 100 años, sino que aparte llega con un estado, con una calidad de vida, pues bien, o sea, sin enfermedades, ¿qué está pasando? Entonces se fueron a estudiar esta población. Y lo que observaron es que tenían una restricción calórica, como ya comentamos, que va del 20 al 40%, no más, y que entonces su dieta también estaba a base de pescado, de verduras, de cereales integrales, como ya comentábamos. Y pues dijeron, pues de ahí va, ¿no? O sea, creo que esto de ahí va los efectos positivos de la restricción calórica. Y lo que ha sucedido ahora, tristemente, es que pues fue cambiando su forma de alimentarse. Pasaron los años y lo que nos pasó a todos, que la globalización nos ha llevado a una dieta más occidental. ¿Y a qué nos referimos con dieta occidental? Al alto consumo de proteína animal, al alto consumo de grasas saturadas y de azúcares simples, comida rápida. Uh-huh. Y entonces, pues la poca mortalidad que ellos tenían empezó a subir. Y su poca mortalidad que tenían de enfermedades cardiovasculares y demás empezó a aumentar tristemente. Pero entonces, bueno, aquí me gustaría platicar a lo mejor un poquito de cada efecto molecular y explicárselos a las personas de lo que se ha visto que hace la restricción calórica, pues cada mecanismo que se ha observado. Sí, fíjate, Karen, que aquí tomaste un punto muy importante que no lo habíamos abordado, que es el de la longevidad, es decir, el alargar el tiempo de vida y, como decías, no solo alargarlo, sino alargarlo, pero con un estado de salud adecuado, ¿no? Entonces, precisamente esto es algo que a veces no es tan conocido, pero es algo que actualmente se está estudiando, el cómo el pasar en nuestra vida con una ligera restricción calórica, no muy elevada, como tú decías, a base de alimentos saludables, también se ha visto que alarga el tiempo de vida. Entonces aquí, como para todas aquellas personas que de repente están interesadas en esto, en verse más jóvenes, en vivir más tiempo, pues el elixir de la juventud, ¿no? No solamente vivir más, sino con mejor calidad, ¿no? ¿De qué te sirve? Claro. Exacto. ¿De qué te sirve vivir 100 años si a lo mejor te van a estar haciendo diálisis, si a lo mejor te tienes que estar inyectando insulina, que la mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir con alimentación? Pero bueno, enfocándonos en lo que ya comentaba Ani de la longevidad, ¿cómo hace esto la restricción calórica? ¿O qué se ha visto en los estudios? Pues yo aquí el comentar que, por ejemplo, ayuda a la reparación o previene el daño al ADN o al DNA. ¿Y qué es el DNA? Pues a lo mejor muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero si no, pues decirles que el DNA es esta molécula que contiene toda nuestra información genética, que determina cómo somos, tanto físicamente como también fisiológicamente, cómo funciona nuestro organismo, y que pues va a determinar realmente el curso de nuestra vida. Y entonces esta molécula tan importante puede sufrir daños conforme, pues, con la edad, tanto por rayos ultravioleta, como tal la exposición al sol, como el estrés oxidativo que platicaremos también más adelante. Pues y entonces la edad como tal, pues sí, te va dañando esta molécula que va haciendo que pues no se pueda ir reproduciendo o replicando de forma normal como debería de hacerlo, para que nuestras células sigan funcionando adecuadamente. Y también nos puede llevar al desarrollo de cáncer. Entonces se ha visto que la restricción calórica pues ayuda a prevenir de cierta forma que se dañe esta molécula importante, y de esta forma pues ayuda con lo que comentábamos de la longevidad. Fíjate que eso en cuanto al DNA, pero en general se ha visto que la restricción calórica produce algo que conocemos como autofagia, que se refiere precisamente como a la limpieza celular, es decir, todas aquellas células dañadas en nuestro organismo por las cuestiones que tú ya comentabas, la edad, la contaminación, la mala alimentación, todas esas células dañadas, por medio de un proceso llamado autofagia, nuestro organismo las puede limpiar, o sea, puede eliminarlas, y entonces que se creen células nuevas que sean más funcionales, que sean más saludables. Y bueno, esto tiene que ver también con lo que ya decíamos, ¿no? Con la longevidad, con el vernos jóvenes. Entonces, uno de los efectos de la restricción
restricción calórica, pues es precisamente esto, el promover la autofagia. Y el otro que también ya comentabas, Karen, pero que considero que es importante resaltar, el de los antioxidantes. La restricción calórica se ha visto que promueve que nuestro cuerpo produzca más sustancias antioxidantes y menos sustancias oxidantes. Este término de repente sí es más conocido, aunque a veces no estamos tan familiarizados con qué significa. Es algo similar a lo que ocurre con los metales, ¿no? Que de repente se van oxidando. Entonces es lo mismo, nuestro cuerpo no literal como en el metal, pero pasa por un proceso en el que pareciera que se va oxidando, que se va dañando, pero entonces contamos con sustancias que pueden revertir ese daño, que son los antioxidantes. Y aquí pues no es necesario de repente esas dietas que nos dicen dieta detox o con jugos detox. Realmente se ha visto que con que estemos en una restricción calórica a base de alimentos saludables ocurre este efecto de tener más sustancias antioxidantes. Sí, es que estos mecanismos de desintoxicación como tal son internos. Nuestro cuerpo ya está capacitado, ya tiene unas moléculas que se llaman enzimas, que son pues también proteínas y que ayudan precisamente a eso, a disminuir la cantidad de especies oxidantes que tenemos en el organismo, y que con la alimentación les ayudamos a esas enzimas a que funcionen mejor con una alimentación saludable. Entonces no necesitamos ni dietas mágicas, ni productos mágicos, ni jugos mágicos para producir este efecto detox, porque eso ya lo hace nuestro organismo por sí solo. Y ahora estamos viendo que una alimentación adecuada, pero también una cierta restricción calórica, pues nos ayuda a incrementar este efecto detox. Claro, pero también existe el caso contrario, ¿no? Si tenemos una dieta más occidentalizada, por ejemplo, comida rápida, alimentos procesados, pues van a hacer que no se pueda producir reparación que tenemos que tener con antioxidantes, ¿no? Las sustancias que tenemos que producirlas, al contrario, se van a producir más sustancias que van a hacer que se oxide más. Entonces, de alguna manera, este equilibrio que podríamos tener entre la ingesta adecuada de alimentos convenientes y los no convenientes, pues podría tener este efecto realmente sobre los beneficios que tiene la restricción calórica, ¿no? Y fíjense que esto también se ha estudiado en ratoncitos o en ratitas. Ya comentábamos en el programa anterior que mucho de la investigación surge de estos estudios, ¿no? Se hace primero la investigación en ratitas o en ratones o en otro tipo de animales para posteriormente trasladarlo o hacer la investigación correspondiente en los humanos. Entonces, a base de que se vio todos estos efectos que ya comentábamos de la restricción calórica, la reparación del DNA, la autofagia, el combatir el estrés, se empezaron a hacer más estudios en ratoncitos donde se les daba también una ligera restricción calórica y se vio que los efectos eran no solo en cuanto a pérdida de peso, sino que también en cuanto a la prevención o control de la diabetes, en cuanto al cáncer, la prevención o control de cáncer, en cuanto a enfermedades renales, enfermedades del cerebro, enfermedades autoinmunes y del corazón. Entonces realmente es algo muy prometedor. Como digo, estos son estudios en ratitas, o sea, no quiere decir que ya esté comprobado en los humanos, pero sí nos marca como la pauta para seguir investigando sobre todos los efectos benéficos que puede tener este tipo de dietas de restricción calórica. Sí, aquí contrario a lo que hablábamos en el programa anterior, que decíamos que la mayoría de estudios estaban hechos en modelos murinos o como se les llama, en ratitas, pues aquí ya hay muchos estudios también en humanos. Aquí eso es un punto pues también bueno, porque se han realizado este tipo de estudios que se les conoce como ensayos clínicos. Y estos estudios lo que se hace es que pues formo grupos. A un grupo le doy, por ejemplo, la restricción calórica del 30%, al otro grupo se la doy del 10% y al otro grupo a lo mejor no le doy restricción, que coma todo lo que quiera. Y entonces se siguen por un periodo prolongado de tiempo, ya sea 3 meses, 4 meses, y se miden parámetros bioquímicos antes y después. ¿A qué me refiero con parámetros bioquímicos? Pues a la glucosa, a su colesterol en sangre, a todos estos lípidos en sangre, ¿no? Y después lo miden al final de esta intervención y pues se dieron cuenta que la restricción calórica pues no solo ayudaba, como ya decías, a perder peso, sino que mejoraba todos estos parámetros bioquímicos y por lo tanto pues disminuía la mortalidad o la morbimortalidad en estas personas. Sí, fíjate que yo revisé un estudio que mencionaba que una restricción calórica, precisamente como tú dices, un ensayo clínico, que mencionaba que una restricción calórica al 25% por 6 meses reducía colesterol LDL, aumentaba HDL, que es el que buscamos que generalmente aumente, controlaba también la presión arterial, es decir, en general reducía el riesgo cardiovascular o el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Algo que también me llamó la atención de ese estudio es que también se reducían las hormonas tiroideas. Recordándole nada más a la gente, las hormonas tiroideas tienen que ver
ver con qué tanta energía requiere nuestro cuerpo o qué tanta energía gasta nuestro cuerpo para hacer sus actividades. Por ejemplo, alguien que tiene hipotiroidismo, es decir, menos hormonas tiroideas, pues requiere comer menos para poder mantener su peso. Y alguien que tiene hipertiroidismo requiere comer más. Bueno, el punto es que lo que se vio en este estudio es que también había una disminución en las hormonas tiroideas a base de esta restricción calórica. Entonces, pudiéramos decir que es un efecto benéfico el decir que nuestro cuerpo se hace más eficiente para utilizar y para gastar la energía, ¿no? Se hace como más ahorrativo. Entonces, también hay que considerar aquí nada más que sí es importante aclarar que a largo plazo, pues a lo mejor a la gente no pudiera no verlo tan conveniente, ¿no? Porque si alguien ha seguido una dieta de restricción calórica, sus hormonas tiroideas bajaron, pero después deja la dieta y dice, no, pues ya voy a comer lo mismo que comía antes, ¿no? Pues resulta que entonces empieza a subir de peso. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no requiere la misma cantidad de energía que requería antes. Y esto tiene que ver también con lo que ya comentábamos de la autofagia, de la reparación de las células dañadas por células más sanas, más eficientes, que tienen que ver con esto, ¿no? Nuestro cuerpo funciona de mejor manera, utiliza de mejor manera la energía y ya no requiere tanta energía para funcionar bien. Entonces sí es importante aclarar eso, que una vez comenzada la restricción calórica, pues no va a ser ya igual nuestro requerimiento de energía y por lo tanto de alimentos. Que es algo que pasa muy común en la consulta del día a día, ¿no? Que el paciente comienza a bajar muy bien de peso y de repente se estanca, pues cierta explicación también puede ir derivada de ahí. Claro. No, pues es importante también mencionar algunos otros efectos que se han encontrado en estos estudios, como por ejemplo, se ha visto que también tiene una pérdida de masa muscular después de una restricción calórica. Entonces, este hallazgo pues también nos pone a pensar qué tanto tiene que estar como la persona al iniciar una restricción calórica para que esto ocurra, ¿no? Eso se vio, por ejemplo, en personas que a lo mejor tenían una masa muscular reducida y hubo una mayor reducción a esto, ¿no? En comparación a personas que pues a lo mejor tenían mayor cantidad de músculo y pues al tener esta intervención pues no les afectó tanto. Entonces sí tiene que ver cómo está tu estado al iniciar una restricción calórica. Claro. Y pues aquí vamos cómo tiene que ser la recomendación para iniciar ese tipo de dietas, ¿no? En este caso pues sabemos que todos estos estudios nos ayudan a entender cómo funciona el organismo y poderlo incorporar a la práctica, dado que pues un profesional te puede explicar esto, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos adoptar esta dieta sin haber tenido una valoración profesional para poder llegar a eso. Considerando cuáles serían esas recomendaciones que necesitaríamos tener, ¿no? Estas recomendaciones pues van basadas en todo aquello que tiene que ver con tu requerimiento de alimentos, o sea, personalizado, ¿no? En este caso, requerimiento calórico, pues aquí van a determinar qué porcentaje te van a quitar de lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, va de ahí que se ocupa una personalización en cuanto al asesoramiento. Porque también no es nada más quitar calorías y ya, sino es de qué le estoy quitando calorías, de su aporte de grasas o de su aporte de proteínas o de su aporte de carbohidratos, porque quizás eso que mencionas de la pérdida de masa muscular, pues quizá la restricción calórica venía más que nada de las proteínas y entonces por eso hubo pérdida de masa muscular. Entonces sí es muy importante ir con un profesional, porque pues tú solo dices, voy a iniciar la dieta y vas a decir, ok, pero ¿cuánto tengo que dejar de comer? ¿Cuánto es ese 20%? En primer lugar, ¿cuánto necesito comer? Para que de mi total, algo que se llama gasto energético total, que es la energía que yo requiero en todo un día para realizar mis actividades, yo necesito saber cuánto requiero, no sé, un promedio 1,500, para saber que de ahí tengo que reducir el 20 o el 40%, pero tú no sabes si necesitas 1,500 o 1,800 o 2,000, porque pues depende de muchos factores, la actividad física, la edad, el sexo, entre otras. Entonces, pues sí, muy importante esto que ya decíamos al inicio, el acompañamiento de un profesional de la salud o de nutrición específicamente. Sí, el asistir al nutriólogo o el profesional de la salud, pues precisamente va a ayudar a prevenir estos efectos secundarios no deseados, ¿no? Que ya decíamos, la pérdida de masa muscular o incluso deficiencias de vitaminas o minerales. Claro. Alguien que decide emprender esta restricción calórica o esta dieta a su propio conocimiento, sin un asesoramiento profesional, pues corre el riesgo
de no estar consumiendo suficiente de alguna vitamina o de algún mineral que posteriormente pues le puede traer problemas a la salud. Aquí también otro punto importante que abordaremos después en otro programa es el complementar con la actividad física. Precisamente el a la par de esta restricción calórica, llevar ejercicio, por ejemplo, cardiovascular, pues va a apoyar con la pérdida de peso, si es que ese es el objetivo. Pero el realizar ejercicio muscular, pues al contrario, va a apoyar con el mantener esa masa muscular, ¿no? Como para tener una herramienta más para prevenir que al momento que hago mi restricción calórica, mi músculo se mantenga y que no haya una disminución en él. Aquí, por ejemplo, algo de lo que se ve muy comúnmente, que por eso fracasan las intervenciones nutricionales, es la adherencia. Los pacientes realizan una restricción calórica, una dieta restrictiva de restricción calórica, y la hacen muy bien 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero después la dejan. Entonces no hubo esa adherencia y pues no se obtienen a veces los resultados esperados. Entonces se vio que había cierta o poca adherencia a esto que les comento, y de ahí surge otra nueva como tendencia nutricional, que es el ayuno intermitente. Entonces dijeron, ok, si tú no quieres dejar o comer poquito durante todos los días, entonces pues vamos haciendo otra cosa, vamos dejando de comer todo un día o ciertas horas y después me comes todo lo que tú quieras. Y a mí esto al principio me sonaba como que pues alarmante, decía, ¿cómo van a dejar de comer tantas horas todo un día? Porque decimos lo mismo, viene ya de que de la vieja escuela nosotros nos han enseñado pues que eso no se hacía, pero ahorita pues ya las investigaciones han abierto camino a decir que posiblemente sí se pueda y sí haya un efecto específico. Entonces aquí, ¿qué es el ayuno intermitente? A lo mejor para ir introduciendo, que como decíamos pues es comer en ciertos periodos y dejar otros periodos largos de ayuno. Estos periodos de ayuno o de sin ingerir alimento pueden variar porque hay diferentes pues versiones o clasificaciones de este tipo de estrategia. Ok, sí, exactamente. Como dices, Karen, es algo nuevo, algo que surgió hace poco, pero sin embargo, pues ya se está estudiando cuáles son sus efectos. Sin embargo, ha habido pues resultados diferentes también en el sentido de que hay, como tú lo comentas, diferentes tipos de implementar el ayuno intermitente o diferentes modalidades. Por ejemplo, una de ellas es la de el ayuno en días alternos. Así como lo decía Karen, ¿no? A lo mejor un día sí estoy a dieta, pero otro día no. Solo que aquí el día en que sí estamos a dieta o el día en el que sí tenemos la restricción calórica es una restricción calórica más severa o más fuerte que la que comentábamos anteriormente. Es decir, primero un día como ahora sí que de forma normal, lo que se me antoje, idealmente alimentos saludables, ¿no? Pero en la cantidad que yo crea necesario. Pero al día siguiente consumo solamente el 25% de las calorías que me corresponden. O sea, es prácticamente realizar a lo mejor una comida pequeña y ya, ¿no? O sea, sería eso. Al día siguiente vuelvo a comer normal, al día siguiente vuelvo a tener una restricción. Ese es el ayuno en días alternos. Otro ayuno que también ya tú nos adelantabas, Karen, es el ayuno de día entero. Cuando un día o 2 días de la semana, en completito el día, las 24 horas, no consumo ningún alimento. Ojo, agua natural sí podemos tomar, si es necesario estarnos hidratando, pero no consumo nada, pero el resto de los días, sí como de forma normal, por así decirlo. Y la otra es la alimentación con restricción de tiempo, que esto va en relación o tiene un poco de relación con la crononutrición, el organizar nuestros horarios de comida de forma que nuestras comidas entren solamente dentro de un periodo. Hay algunos que como más light, que pueden ser de 12 horas, es decir, realizo mis comidas en 12 horas y dejo 12 horas de ayuno, pero hay otros un poquito más estrictos en donde consumo mis alimentos solamente en 8 o incluso en 6 horas y entonces dejo el resto del día sin consumir ningún alimento. Aquí, por ejemplo, sería ver a quién va dirigido o quién puede ser usuario del ayuno intermitente, o sea, quién sí y quién no, porque pues este tipo de dietas o de estrategias también no son para todos. Entonces sí es importante pues destacar eso. No sé, por ejemplo, se me ocurre una persona con diabetes de tipo 1 y que se inyecta insulina, que ya hemos venido comentando, pues no puede dejar todo un día o tantas horas sin comer. No, claro que no. Aquí se arriesga a una hipoglucemia, ¿no? A que su glucosa baje demasiado. Incluso entonces, un paciente con diabetes tipo 2 también le puede afectar. Sí. Entonces, creo que aquí es donde debemos de considerar el criterio de para quién es, ¿no? Si es necesario y ver qué características o condiciones
opciones o cuál de las alternativas que se tienen en el ayuno intermitente corresponderían para esa persona. Entonces, y bueno, como ahorita que estábamos escuchando lo que nos dice el público, pues especialmente nos dice, no es que yo no podría hacer un ayuno tan largo, considerando mis hábitos o considerando mi trabajo, considerando, a lo mejor también tiene que ver bastantes aspectos como la cultura, a lo que se dedica, incluso hasta la economía, ¿no? Entonces es importante considerar que estas dietas son diseñadas con algunas características que tendrían que adaptarse personalmente, ¿no? Sí, y aquí, recordar lo mismo que decíamos con la restricción calórica, ¿no? Importantísimo consultar a un profesional de la salud. No es una dieta que yo pueda decidir, imponérmela y seguirla, ¿no? Es algo que siempre debe de estar asesorado con un profesional para controlar la cantidad de alimento, la cantidad de tiempo restringido, el tipo de alimento sobre todo. Y como decía Rox, pues considerar si somos aptos o no para este tipo de dieta. Sí, pues aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice la ciencia del ayuno intermitente? También ya se han realizado estudios tanto en modelos murinos, en ratones, como en humanos. Y se han hecho algunos en los que se hace ayuno intermitente con restricción calórica, porque también puede haber ayuno intermitente sin restricción calórica. ¿A qué me refiero con esto? Que yo en un día puedo hacer nada más 2 comidas, no sé, una a las 7 de la mañana y otra a las 7 de la noche, un ejemplo nada más, y ahí tengo 12 horas de ayuno, ¿no? Pero resulta que en esas 2 comidas pues me comí las calorías totales que yo necesitaba, entonces no hay restricción calórica. Me limité en ciertas horas de ingerir alimentos, pero no hubo restricción calórica. Y hay otros estudios en los que se hace estos periodos de ayuno y aparte hay una restricción calórica, es decir, como tengo pocos tiempos de comida, pero además pues estoy comiendo menos de lo que mi cuerpo necesita. Y aquí el debate es cuál es mejor o qué funciona mejor, el ayuno sin restricción calórica o el ayuno con restricción calórica o la restricción calórica solita. Creo que aquí es como donde entra este debate y esta controversia. No sé ustedes qué opinan. Sí, es precisamente lo que se está investigando, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos por los que se dan los beneficios del ayuno intermitente? Una, como dices, Karen, pues sería el estar consumiendo menor cantidad de alimento, ¿no? A lo mejor si yo reduzco la cantidad de horas del día en los que como, al final del día pues voy a estar comiendo menos. Y al final es como si estuviera manejando una restricción calórica, es decir, estaríamos viendo los beneficios que ya antes comentábamos. Sin embargo, también se han investigado otros mecanismos por el que este periodo de ayuno pudiera estar beneficiando independientemente de la cantidad de calorías ingeridas o de la cantidad de alimento ingerido. Por una parte, se le ha atribuido también un efecto en reducir el estrés oxidativo, esto que ya comentábamos, ¿no? En reducir más bien las sustancias oxidantes de nuestro cuerpo. También se ha visto que tiene que ver con nuestro ritmo circadiano, que ya comentábamos en un programa anterior, es decir, que regresa como a la normalidad del funcionamiento de nuestro organismo, de nuestras hormonas, o sea, regresa como ese funcionamiento más armónico. Se sincronizan, ¿no? Ajá, con nuestro reloj interno. Entonces, ese sería otro de los mecanismos, y otro de los mecanismos propuestos ha sido que en esas horas de ayuno o en esos días de ayuno entero se produce algo que conocemos como cetosis, algo que vamos a profundizar más en otro programa, pero que también creo que ya muchas personas han escuchado, ¿no? Este proceso de producir cetonas o de cetosis, donde nuestro cuerpo utiliza principalmente el metabolismo de las grasas, y entonces es así como se da la pérdida de peso. Entonces son varios mecanismos, pero realmente es algo que todavía se está estudiando, o sea, todavía estamos como 15 en pañales en este tema. Sí, y algo que yo escuchaba y que he leído en los artículos es que pues hacían este ayuno intermitente como para mejorar la adherencia, lo que les decía, ¿no? Pero pues no sé a quién le preguntaron, así que respondió que prefería hacer ayuno intermitente que restricción calórica, porque la verdad yo no podría, o sea, es mi opinión, obviamente, claro que va a variar cada persona, pero en mi opinión, pues yo no podría hacer ayunos tan prolongados, la verdad, entonces pues creo que si la restricción calórica tiene los beneficios que ya mencionábamos, sin necesidad de estos tiempos de ayuno, porque para alguien puede ser un sacrificio muy grande. Digo, para mí, por ejemplo, sería no comas durante 12 horas, 16 horas o 24 horas, híjole, no, sería el mayor sacrificio de mi vida, yo creo. Claro, no, sabes que esto es algo muy extremo, porque considéralo ya en un contexto social, ¿no? O sea, dejar de comer cuando estás en un entorno con más personas, familiar o con más compañeros de trabajo y todo, o sea, es complicado llevarlo a largo plazo. A lo mejor si lo llevas un mes, de alguna manera lo logras, a lo mejor sí
si lo llevas a la habitualidad llega a pues hacerte un poquito más fácil, pero llega un momento en que se va a romper. Entonces esa cuestión de todas las dietas que nosotros hemos visto, que la mejor dieta va a ser aquella en la que te puedas tú adaptar, en la que se pueda adaptar a ti también. Entonces, si la restricción calórica sabemos de antemano que es buena y que de todas maneras siempre la aplicamos en nuestros tratamientos, podemos buscar la manera de que se habitúe a un estilo de vida de una persona, digamos, en contextos sociales, ¿sí? En la vida real, ¿no? Porque sí, esto de dejarlo por un ayuno intermitente de un día entero, por ejemplo, que muy extremo, es el ¿no? patrón que más se me hace extremo, yo no podría hacerlo. Y mucha gente, pues, sería preguntarle a las personas que realmente lo han hecho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ellas, ¿no? Personalmente, emocionalmente, porque bueno, si un día entero no comes, se producen un montón de sustancias que te hacen reaccionar diferente, ¿no? Para empezar. A lo mejor después se te calma, pero primero el efecto que te hace una cetosis, por así decirlo, tiene que ver también con tu estado de ánimo y tus respuestas y tu productividad, de alguna manera decirlo, en tu día, ¿no? Es que la alimentación no es solo algo biológico de cómo para mis funciones del organismo, no, sino pues viene lo que ya decías, lo social, lo cultural y lo emocional. Esto es bueno y malo porque a veces también pues perjudica, ¿no? De que emocionalmente o que las emociones interfieran en mis decisiones de alimentación, pero sí, como mencionas, el consumir, por ejemplo, ciertos alimentos pues promueve la liberación de algunas sustancias que en el cerebro nos hacen pues sentir más felices o más tranquilos, y entonces también el quitar ese tipo de alimentos pues podría alterar estas sustancias que ya mencionas. Entonces sí son muchos aspectos a considerar. Sí, fíjense que de aquí pensando como los 3 tipos de ayuno intermitente que ya comentábamos, creo que el que sería un poco más factible o más fácil de llevar pues sería el del tiempo restringido, ¿no? Ya sea de 12 horas o a lo mejor todavía 16 horas, a lo mejor yo lo vería como el máximo sin consumir alimentos. Sin embargo, también es hasta ahorita el que se ha estudiado menos. Sí hay algunos estudios que sugieren que tiene efectos similares a los de la restricción calórica, sin embargo, la mayoría de los estudios se han realizado en los otros tipos de ayuno intermitente que ya decíamos, el de días alternativos o el de día entero. Ahí sí se ha visto que hay una reducción de peso, que hay una reducción en la grasa corporal, en la grasita de nuestro cuerpo, reducción también en colesterol y triglicéridos en sangre, y bueno, en general una reducción del riesgo de enfermedades del corazón y de síndrome metabólico, que también tiene que ver con todas estas alteraciones. Sin embargo, pues como ya comentaba, ¿no? Son los mismos efectos que vemos en la restricción calórica sin necesariamente tener días enteros sin consumir alimento. Entonces, pues aquí hay que valorar. O sea, si los efectos que se están viendo son similares, pues ver cuál sería más conveniente para cada persona. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, pues mucho va más la evidencia a qué es la restricción calórica, y que el ayuno que se debe llevar a cabo es el ayuno fisiológico, el ayuno de en promedio pues que 8 a 10 horas, que es cuando estamos dormidos, y que entonces aquí podemos enlazar con nuestro tema anterior de lo que decíamos de la crononutrición, que ciertas horas del día nosotros no estamos diseñados para estar consumiendo alimentos porque son horas diseñadas para dormir. Entonces durante la noche sí es importante lo que decíamos en el programa anterior, pues dejar o procurar esas ciertas horas de ayuno, de antes de acostarme unas 2 horas, ya no ingerir alimento, y entonces en la mañana al despertar pues no ingerir alimentos de manera inmediata, ¿no? También esperar como un ratito, y entonces ahí se da un ayuno fisiológico que creo pues es el más adecuado desde mi punto de vista, por supuesto. Claro que sí, el que más se acopla con una vida habitual de la mayoría de la población, ¿no? Aunque pues sí también existe estas pues diferentes tipos de llevar la vida, ¿no? Que a lo mejor tu trabajo te lo impide, a lo mejor tu estilo de vida te lo impide llevarlo de esa manera, pero pues es la manera más fisiológica de tener respuestas adecuadas a una alimentación y a una, pues en general, a una habitualidad de estilos de vida. Okay, y aquí recalcar, pues lo que ya comentábamos, siempre visitar al profesional de la salud y ver cuándo es necesario implementar este tipo de estrategias, porque luego de repente hay algunas personas, se da más en mujeres, que a pesar de tener un peso saludable, a pesar de estar saludables, deciden emprender dietas pues que no son tan saludables, ¿no? Que no son tan equilibradas, o emprender precisamente este tipo de dietas o de alimentaciones, de restricción calóricas muy fuertes o de ayuno intermitente, con el fin de bajar de peso,
peso cuando a lo mejor ni siquiera requieren bajar de peso. A lo mejor su peso ya es un peso normal, un peso saludable. Entonces aquí también la importancia de visitar primero al profesional de la salud para corroborar cuál es su estado, ahora sí que su estado nutricional en cuanto al peso, en cuanto a la grasa, y entonces ver si es necesario implementar alguna de estas estrategias que busquen la reducción de peso, o si por el contrario solamente es necesario buscar pues hábitos más saludables, que si bien sí mantengan la salud, pues no nos hagan perder de peso o bajar de peso cuando no lo estamos requiriendo. Sí, porque estaríamos cayendo en conductas alimentarias de riesgo. Y aquí pues todos los extremos son malos. Entonces, pues sí, ni comer demasiado ni comer muy poco. ¿Y cómo sabes qué es demasiado y qué es muy poco? Pues yendo con el profesional de la nutrición en este caso. Sí, por eso es que desde un principio se hace el hincapié, ¿no? Restricción calórica sin malnutrición. Sin malnutrición. En este caso, pues sería equilibrar lo que estés consumiendo, y pues qué mejor equilibrio si te lo asesoran un profesional en este caso. Porque pues existen muchas dietas de restricción calórica en general que lo pueden encontrar en redes sociales o de manera popular se pueden transmitir, pero pues esto no es para todos, y como decimos aquí, cuando hablamos de un porcentaje del 20% de restricción calórica, del 30%, del 40%, ¿cómo van a saber ellos cuánta es la que necesitas tú? Y ese porcentaje, ¿cómo se adecua a lo que requieres simplemente, ¿no? Entonces, es importante considerar nuestras particularidades personales antes de llevarlo a cabo. Aquí me recordaste luego las dietas que salen en revistas o en redes sociales de desayuno una manzana. Bueno, voy a inventar. Desayuno una manzana y 3 cucharadas de granola. Y luego come un nopal con queso panela, 3 rebanadas de queso panela, y cena tal cosa, ¿no? Y entonces dices, pues es que esa dieta no es adecuada para todos porque tiene que ir personalizada. Acuérdense que todo tiene que ser personalizado, porque nuestro organismo, si bien pues funciona de manera similar en todos los seres humanos, aún así hay variaciones que entonces se tienen que tratar de contrarrestar al momento de dar una dieta o de seguir un plan de alimentación. Sí, y también sabes qué pasa, Karen, con este tipo de dietas o con las que las personas a veces se autoimponen, se autoadministran, es que muchas veces llegan a ser muy bajas en calorías. O sea, si estamos hablando, como ya decías, que una persona requiere en promedio 1,500, 2,000 calorías, en ocasiones cuando las personas se autoimponen este tipo de dietas o las encuentran así como decías en internet o en otros lugares, de repente llegan con nosotros a la consulta consumiendo 700, 800 calorías, es decir, una cantidad de alimento que ya no es suficiente para cubrir sus requerimientos de proteína, ni de vitaminas, ni para las minerales. Funciones básicas. Y hay que aclarar aquí que entonces con ese tipo de dietas o ese tipo de restricciones calóricas tan severas, pues ya no se van a obtener los beneficios que antes mencionábamos, ¿no? Quizás la pérdida de peso se dé, pero ¿a costa de qué? O sea, probablemente aquí ya más bien se empiezan a alterar otros parámetros metabólicos o bioquímicos que ya nos explicaba Karen, ya empieza a haber deficiencia de vitaminas, de minerales, probablemente la mayor parte o gran parte del peso perdido no sea grasita, sino que va a ser más bien músculo, y eso también pues nos va a empezar a bajar las defensas, nos va a empezar a traer otras consecuencias a la salud. Y además, Ani, ¿cuánto tiempo puedes seguir una dieta así tan severa? De, no sé, un ejemplo que decías de 700 calorías, pues a lo mucho 1 semana, 2 semanas, 3, y después, ¿qué pasa, no? El rebote, porque dices, no, ya no puedo estar comiendo tampoco, y vuelves a comer otra vez la cantidad que acostumbrabas, 3 veces lo que estabas comiendo, y entonces tu cuerpo pues se descontrola todo y viene la ganancia de peso nuevamente. Sí, es ahí donde caemos a lo mismo, ¿no? El rebote famoso, que después se nos hace más difícil, digamos, equilibrarnos y sobre todo asesorarlo. Como dice Ani, a veces llegan así el paciente y tienes que volverlo a encauzar, y pues es un tiempo mayor que si no tuviera esa adopción de patrones dietéticos al azar, ¿no? Entonces es importante que siempre consultemos antes. Entonces, bueno, ya tenemos mucha información aquí sobre la mesa. Creo que abordamos aspectos muy interesantes y a lo mejor ahí nos emocionamos tanto que de repente se nos puede ir el tiempo, pero bueno, tener en claro qué puntos destacamos, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias entre una restricción calórica y el ayuno intermitente? Bueno, primeramente sabemos que una restricción calórica es simplemente acotamiento de lo que le vamos a dar de alimentos en general, de acuerdo a lo que tú requieres de energía, ¿no? Entonces, esta restricción calórica pues es aplicada también en el ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente pues tiene que ver con qué momento del día lo vas a consumir, y también periodos largos de ayuno, que bueno, van a depender de la clasificación del tipo de ayuno intermitente que se haga, ¿no? Entonces, diferenciarlos y ver que de alguna manera están relacionados,
y que podemos incluirlos o adaptarlos de acuerdo a las condiciones personalizadas de los pacientes, ¿no? El ser humano pues necesita esa diferencias, ¿no? De alguna manera pues ya explicamos por qué se necesita hacer un asesoramiento profesional y las consecuencias de no hacerlo. Entonces, bueno, pues ya partimos de aquí para poder platicar después de otros patrones dietéticos en los que tienen mucha relación estos también. Entonces, pues nos despedimos de este programa. Les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Espero que se haya sido muy interesante para todos y pues síganos sintonizando en este podcast que vamos a seguir tratando temas sobre las dietas, las tendencias nutricionales que tenemos actualmente y pues de alguna manera desbordar toda esta evidencia que hemos tratado de conjuntar para que tengamos mayor información. Entonces, si tenemos mayor información, lo haremos mucho mejor. Muchísimas gracias a todos y esperamos que nos sigan sintonizando. Hasta la próxima.